Soy Carlos Noriega Curtis, soy el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Afores. Carlos, muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué tan importante es en estos momentos de transición, de volatilidad en mercados, etcétera, la adecuada capacitación de aquellos profesionales en la industria de Afores? Mira, es muy importante. La labor que hacen las Afores es cuidar el ahorro de los trabajadores. Y esa es una altísima responsabilidad porque es un ahorro obligado, no es un ahorro voluntario. Por lo tanto, la importancia de poder hacerlo con cuidado, con profesionalismo, es máxima. Te repito, es nuestro compromiso con los trabajadores y por lo mismo es uno de los sectores más regulados del área financiera. De manera que tener gente capaz, que conozca los mercados, que conozca cómo operan los mercados, que conozca las características específicas de los instrumentos para poder aprovecharlos a plenitud es muy importante. Y creo que en ese sentido nuestra regulación ha ido, te diría, a la cabeza en el sentido de buscar que los equipos de inversión realmente estén preparados para poder participar en los mercados, en un régimen de inversión que es cada vez más amplio, más flexible. De ahí entonces la enorme importancia de tener a los mejores financieros cuidando el ahorro de los trabajadores. Para dimensionar esta importancia, ¿qué tan grande es el portafolio que administran en estos momentos las Afores en México? ¿Y qué tan importantes son, por ejemplo, en relación al PIB? Mira, como proporción del PIB, los activos bajo administración representan cerca del 15% del producto. Nunca ha habido una reserva financiera tan grande en la historia económica del país. Son 3.3 billones de pesos que están en portafolios ampliamente diversificados. Venimos en 20 años, en un recorrido, 20 años que han vivido las Afores, en un recorrido de tener prácticamente invertido todo en valores gubernamentales, ahora un portafolio diversificado en términos de instrumentos, de mercados, de sectores, y esa complejidad creciente de los portafolios es lo que obliga a entender con cuidado un buen análisis de riesgos y una buena estrategia de inversión. Ok, ante este reto, ¿qué tan importante es una certificación estandarizada, homogénea para todo el sector? Mira, es importante lo que tú acabas de decir de homogénea y estandarizada. ¿Por qué? Porque en la medida en que las Afores participan en otros mercados, ¿no? Globalizados, en los principales centros financieros internacionales, la comunicación que debe de haber entre los participantes, ¿no? Los que compran, los que venden, los que emiten, los que invierten, con las autoridades. Esto requiere tener ciertos conocimientos mínimos, pero de un muy alto nivel. De ahí entonces que el hecho de estar estandarizados, y yo te diría estandarizados con las mejores prácticas internacionales, es muy importante. Las Afores, ya las dos Afores más grandes del país, aparecen entre las listas de los fondos de inversión más grandes del mundo, entre los 100 fondos de inversión más grandes del mundo, de manera que la responsabilidad es máxima. Si además tomamos en cuenta que las Afores son muy grandes para el mercado financiero local, lo mismo, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo manejamos nuestros portafolios cuando hay un cambio de estrategia o de visión, esos movimientos que no afecten a los mercados, que realmente reflejen la visión estratégica del inversionista, nos obliga a ser cuidadosos, nos obliga a manejarnos con, digamos, toda la precaución que eso requiere, y de ahí entonces el contar con niveles estándares y mínimos pero muy altos es bien importante. La certificación que ofrece Riskmatics es adecuada para las necesidades del mercado, es idónea para la formación de los profesionales de la industria. Sí, este ha sido un proceso muy interesante, déjame decirte, porque en el pasado, y hablo de algunos años hacia atrás, cuando la industria empezó a desarrollarse,
no quedaba claro cuál debería ser el perfil de quien certificaba, ni el perfil del certificado. Y creo yo que en esa búsqueda, en ese proceso, por ejemplo, hubo por un periodo una tendencia a irse más por el lado académico. Y creo que Riskmatics tiene una oferta muy interesante, tanto por la manera como estructuran la certificación, los contenidos que ahí se tienen, y además todo este esquema para darle objetividad plena a la certificación ha sido muy valioso. Ha sido valioso para nosotros desde entender el proceso de la certificación como el proceso de la certificación, es decir, el proceso que siguen los que están haciendo su solicitud. Entonces creo que esta certificación no solamente pues es el sello de garantía de que la persona sabe, sino también es la guía de cómo prepararse y entender cuáles son los aspectos fundamentales. Yo creo que desde luego la parte financiera, la estructura mismo de los instrumentos, etcétera, pero también las buenas prácticas, la parte de conducta ética que se requiere del manejador es muy, muy importante, y en ese sentido creo que Riskmatics ha sido una contribución en realidad para el sistema financiero en México. ¿Qué habrá visto, qué habrá considerado el regulador al decidir otorgarle a Riskmatics esta calidad certificadora? ¿Qué crees que hayan ellos visualizado? Mira, yo creo que son dos temas fundamentales. Por una parte, repito, sería la parte técnica, ¿no? El contenido, la cobertura, el nivel de capacitación que se requiere para obtener la certificación. Y otro es todo la gobernanza de Riskmatics. Somos un sector relativamente pequeño y entonces se presta a cruces de información, etcétera, y creo que Riskmatics ha puesto mucho énfasis en darle objetividad, independencia, nivel a la certificación, y ese es el otro aspecto que creo que es muy, muy valioso en un sistema como el mexicano, ¿no? Para tener la seguridad de que quien recibe la certificación pues ha cumplido con esos estándares. Hablando del actual momento, de la actual situación en la industria, ¿cuáles son tus perspectivas sobre el asset management y el asset allocation en esta industria en estos momentos? Sí, tu pregunta creo que refleja una tendencia que han venido siguiendo las Afores. Inicialmente, hace 20 años, cuando invertían prácticamente todo en valores gubernamentales, las Afores realmente se centraban en operar, ¿no? Y pues no había un tema de asset allocation. Creo que ahora hemos caminado un tramo muy largo, muy valioso, muy rico, y el valor ahora está más en el asset allocation que en el asset management. Desde luego que está el tema de internalizar o externalizar la administración. Cuando se invierte en los mercados locales, evidentemente las Afores tienen una ventaja comparativa para hacerlo internamente. Cuando se invierte fuera, la terciarización se ha vuelto un esquema muy interesante, pero creo que el valor fundamental de las Afores ahora está en el asset allocation, en poder verdaderamente identificar dónde está el valor de los portafolios, y esto es aún todavía más importante cuando entendemos que las Afores invierten con una perspectiva de muy largo plazo. Entonces, a tu pregunta inicial de en esta coyuntura, todos los días tenemos coyunturas en términos de los mercados financieros, suben, bajan, ¿no? Pero creo que si tú te refieres a la coyuntura en el sentido de esa transición que están viviendo las Afores de manejar portafolios cuantitativamente más grandes, cualitativamente más ricos y con una visión de largo plazo, el asset allocation se vuelve, pues yo te diría, la esencia de la labor que hacen las Afores. Se ha hablado mucho en los últimos años de los productos alternativos, ¿sí? ¿Cuál es el estado de los productos alternativos en la industria en México? Mira, es un instrumento, un vehículo relativamente reciente. Tenemos 8 años, 9 años de estar trabajando con ellos,
Y creo que se ha dado un proceso tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Es decir, en la medida en que se han abierto algunos de los sectores a la inversión privada, en la medida en que el private equity en México ha ido cobrando relevancia, los alternativos entonces se vuelven una opción real para las Afores. Desde luego que por el marco regulatorio que tenemos, no existe la figura pura del private equity como opción para las Afores. Tenemos los ECADES, las fibras, y en ese sentido ha sido pues un elemento enriquecedor para los portafolios, y creo que es un poco a lo que me refería antes, dentro de la naturaleza misma de los fondos de pensiones, con esta visión de largo plazo, las Afores no solo han podido invertir ahí, sino que han podido innovar en el mercado, en parte importando las mejores prácticas internacionales. Creo que todavía estamos en una etapa, pues yo diría inicial, preparatoria, si bien es cierto que el volumen ya es relevante, es cerca del 5% de la cartera de las Afores está invertida en alternativos. La experiencia todavía es pequeña, el mercado es relativamente pequeño, pero sin duda es un tema de grandes perspectivas. México está viviendo un momento de transición, el cual no ha vivido en décadas, tal vez nunca. Por primera vez una administración llega anunciando cambios al modelo, o por lo menos acentos diferentes a la política económica. La industria está ya en proceso de diálogo con la administración que entrará en el próximo mes de diciembre. ¿Cuáles son las inquietudes? Mira, el nuevo gobierno ha hecho en efecto algunos pronunciamientos sobre el modelo económico. No lo ha hecho en particular en el tema de las Afores, ¿no? De la administración de los recursos pensionales, y hemos tenido ya algunos acercamientos iniciales. Hemos hecho algunos planteamientos de nosotros, cómo vemos la industria, cómo vemos más allá de la industria, cómo vemos el sistema de pensiones en su conjunto y cómo vemos la función social de las Afores. No hay que olvidar que las Afores nacen dentro de la legislación de la seguridad social. ¿Cuál es nuestro objetivo último? El dar una buena pensión, y una buena pensión como medio para alcanzar un bienestar de los ciudadanos. En ese sentido creo que nuestra visión coincide con la visión del nuevo gobierno, pero desde luego que conforme se acerque la fecha en que ellos toman posesión, tendremos una comunicación ya más concreta, más específica. Ellos han mencionado la intención de llevar a cabo una reforma importante, pero en la segunda parte del gobierno. Y eso abre un compás de diálogo, de diagnóstico y sobre todo de definir una estrategia que nos permita a nosotros como intermediarios privados y a la administración pública como tutelando los intereses del trabajador, que nos lleve a una estrategia donde el manejo de los recursos de los trabajadores se haga de una manera que contribuya no solamente a la pensión, sino al desarrollo del país en su conjunto. Previo a esta transición, ya se hablaba del régimen de inversión de las Afores y de ciertas voces en la industria que pedían una flexibilización, una actualización. ¿Cuáles serían las inquietudes en cuanto al régimen de inversión, fuese con esta administración que ya está saliendo o con la entrante? Sí, te decía que nosotros vivimos un proceso de apertura en nuestro régimen de inversión. Cada vez hay más inversiones en mercados del exterior, pero también dentro del exterior a mercados que han sido menos aprovechados por México. Entonces, en ese sentido se necesita un poco más de flexibilidad para instrumentos y para mercados. Y desde luego el tope máximo que se puede convertir en una restricción que va más allá de la conformación de un portafolio, realmente atenta contra la esencia misma de lograr un mejor rendimiento y una mejor diversificación de riesgos. En el plano interno,
pues mencionaba el tema de que no tenemos private equity como tal, sino tenemos los ECADES, las fibras, no tenemos la posibilidad de hacer préstamos de valores, en fin, si hay una serie de instrumentos nuevos y de formas de operar que quisiéramos ir avanzando. Entendemos que el compromiso con los trabajadores nos obliga a ser muy cuidadosos, pero también creo yo, y creo con convicción, que los equipos de inversión de las Afores se han profesionalizado al nivel tal que pueden ya operar con seguridad y con capacidad real, analítica y operativa, para poder ya abrir ese régimen todavía más. Entonces, sí es uno de los temas que hemos venido dialogando y conversando con nuestras autoridades, y creo que seguirá siendo el mismo tono el que mantendremos con las nuevas autoridades. ¿Son las Afores optimistas sobre el futuro del país? Sí, sin duda. México es un país que, por donde lo quieras ver, es el ámbito natural de las Afores. Primero, somos un país que se envejece y por lo tanto la necesidad de ahorro para las pensiones crece. Desde luego que con la legislación actual tenemos crecimientos muy elevados. Segundo, tenemos un país con un gap de inversión en infraestructura muy grande, ¿no? Nos falta invertir en energía, en transportes, en comunicaciones, en atención médica, seguridad social, de manera que hay un mundo por llegar, por desarrollar, y la capacidad de las Afores para invertir de largo plazo los hace los instrumentos idóneos. Entonces, creemos que tanto desde la perspectiva de la seguridad social como desde la perspectiva financiera, México es un país maravilloso en los próximos años, décadas, yo te diría. Carlos, muchas gracias por tu tiempo y esperamos poder conversar contigo de nuevo en unos meses o en un año. Encantado de estar con ustedes.